Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Outliers by Freson Capital. El día de hoy vamos a estar platicando de las empresas Deep Tech Sector Salud en América Latina y Caribe. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con dos personas que han hecho mucho por el ecosistema, pero que además llevan mucho tiempo trabajando en la región. Eugenio Marín, que nos acompaña de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y Matías Peire, que nos acompaña de Gridex. Gracias, en verdad es un tema para nosotros importante y nos sentimos muy honrados de poder platicar este tipo de temas con gente como ustedes. Y me gustaría empezar platicando como del tema general del ecosistema de salud y escuchar sus puntos de vista. Hoy por hoy, la región de América Latina y Caribe lleva ya varios años metida en temas de emprendimiento. Ahora también entra a la ecuación desde hace no mucho tiempo toda esta nueva ola de inteligencia artificial como un tema muy importante para tema de capital privado y de empresas emergentes, y lo mismo también para el tema de cambio climático. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con el tema de salud? Pero la pregunta para ustedes es, ¿cómo se ve contrastado todo esto de la vertical de salud contra las otras? ¿Cómo podemos acelerar su crecimiento? ¿Por qué no nos platicas un poco, Eugenio, tú que traes esta vista tan panorámica desde FUMEC? ¿Cómo lo ven? Pues mira, a reserva de lo que comente, por supuesto, Matías, yo veo el tema, es un tema muy complejo. La salud humana es muy compleja. Y finalmente hay toda una serie de verticales, nichos y digamos círculos de influencia distintos. Por un lado está la salud pública, por otro lado está la salud privada, luego tienes los componentes de cada uno de ellos, ¿no? Donde tienes tecnologías core que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de medicamentos, con dispositivos médicos, equipamiento hospitalario, la capacitación y el talento de los profesionales de la salud, en fin, ¿no? Y luego las tecnologías habilitadoras, la ingeniería, la biomedicina, la digitalización de la salud, en fin, y se viene una serie, si haces un desgrane una granularidad de todo el tema de salud, se vuelve un mapa bien complejo. Y cada uno de esos nodos dentro de ese mapa se comporta diferente, tiene mercados diferentes, tiene clientes diferentes, tiene articulación de ecosistema diferente. Yo creo que esa es una de las cosas complejas del por qué también la atracción a temas de inversión, la atracción a temas de reestructura de cadenas de suministro no ha sido tan simple. Es más, una de las cosas que yo he estado escuchando de algunas grandes farmacéuticas con las que colaboramos es que todo el mundo está hablando hoy de nearshoring en Norteamérica. Pues en este sector en particular está sucediendo cosas como el backshoring y de eso nadie habla. Es decir, se están regresando a los centros originales de producción en el caso de algunos, sobre todo en líneas de investigación y en temas de producción de medicamentos. Entonces, realmente yo creo que desde el punto de vista de articulación del ecosistema, se necesita una directriz muy fuerte y una voluntad política también muy fuerte de los países de establecer sus programas de salud alineados con todo el ecosistema y no nada más como decir, esto es lo que vamos a hacer, esta es la inversión que vamos a hacer y nos vamos a encargar de tener nuestros centros de salud de atención, nuestros hospitales, en el caso de México, ¿no? Nuestro IMSS, nuestro Seguro Social. Muy listo y no es nada más eso. Tienes que articular, tienes que ver qué capacidades hay en la industria privada, qué capacidades hay en los modelos de atención y luego las tecnologías que habilitan eso, ¿no? Entonces yo creo que, mira, no sé, hace 12 años aquí se hablaba muchísimo, me acuerdo, hubo un boom en México del tema del expediente clínico electrónico, no sé si te acuerdas de ese tema, ¿no? Y fue un fracaso total. Bueno, avanzamos, pero no logramos integrar suficiente la capacidad de digitalizar ese tema del expediente clínico para poder dar atención a pacientes pues, en cualquier parte del mundo, en cualquier sistema de salud. Cosa que, pues sí, el sistema de salud universal que todo el mundo aspira, ¿no? Y luego también hubo un impacto en el tema de dispositivos médicos en algún momento que tenía que ver más a veces con temas de ingeniería y manufactura que propiamente de los temas de aplicación médica. Pero lo que voy es, como que hay picos, hay temas donde yo sí he visto un poco de continuidad
es en los programas de cooperación entre países. O sea, al menos en temas de ese tipo epidemiológicos, por ejemplo, para poder trazar, monitorear cómo se están moviendo las enfermedades epidemiológicas, que puedas monitorearlas, contenerlas y generar temas de prevención, etcétera, investigación que te dé indicadores claros y que puedas tener estrategias de afrontarlas. Por lo menos ha habido continuidad. No estoy diciendo que a lo mejor resultados disruptivos, por lo menos ha habido resultados orgánicos y progresivos, pero ha habido continuidad, que eso es clave. Y hay otros sectores, nichos dentro del sector salud que han dejado de tener continuidad. Entonces yo creo que ahí están algunos de los retos que yo desde mi perspectiva visualizo. Y ustedes, Matías, digo, ubicados desde Argentina, pero operando también a nivel regional, una vista muy panorámica y con un modelo además que creo que bastante importante. Es muy complejo que un médico se convierta en un emprendedor y este tipo de nuevos modelos también, ¿no? Como lo que hacen ustedes también. Pero ¿cómo ven esa articulación? Ustedes que están a nivel banqueta operando la creación tal cual como una fábrica de startups, ¿cómo ven esta parte? Hago un doble clic ahí en encontrar un poquito qué es DIEX, porque eso también por ahí me da pie a que se entienda cómo miramos nosotros esto, que no estamos mirando el sistema de salud de la región, sino lo que estamos mirando es qué tecnologías son necesarias para disrumpir la salud, en tanto descentralización de la salud, en tanto reducción de precios de la salud y en tanto traer más accesibilidad a productos saludables desde Latinoamérica para aportar ese tipo de tecnologías a la conversación global. Lo que nos pasó a nosotros fue que nosotros quisimos empezar a invertir en estos proyectos que tienen como principalmente un componente científico, ¿no? Original que puede impactar de forma global. Y como no encontramos startups o un ecosistema de startups o masa crítica de startups que pudieran ser sujeto de un proceso de inversión de venture capital, desarrollamos este modelo de company building que empieza, como bien decías, bien desde la banqueta muy, muy temprano. Entonces ahí lo que estamos medio fuera de la conversación del sistema de salud. Después van a volver a ese sistema de salud porque van a tener que también pensar en soluciones para el sistema de salud y en alguna de las cosas justo en la conversación de salud, los mercados de países emergentes son buenos mercados porque son mercados que presentan restricciones que obligan a pensar de forma más creativa respecto de estos tres niveles que decía: reducción de precios, descentralización, mayor accesibilidad, pero nosotros vamos a estar tal vez los primeros 4 o 5 años siempre con un ojo mirando a ver qué es lo que hay, pero mucho más enfocados en cómo es el proceso para que estas tecnologías lleguen al mercado y sean realmente viables, que tienen como una complejidad particular, ¿no? Cómo fondeamos esos proyectos para que puedan hacerse de-risking de la tecnología, y eso en el proceso de diseño de este tipo de compañías nos hace enfocarnos en esos primeros 4 o 5 años, más en entender cómo se baja el riesgo y qué es lo que hay que hacer para bajar el riesgo de desarrollo de estas tecnologías, que estar en una conexión permanente o un entendimiento permanente de los sistemas. Estamos viendo nosotros dentro de este mapeo que hicimos un corte de caja. En este corte que acabamos de hacer, encontramos más de 500 startups que están operando en la región, sobre todo en etapa temprana, cosa que nos llamó bastante la atención porque entendíamos que había, sobre todo para temas como de salud digital y plataformas digitales, posibilidades de haber varias cosas en salud digital. La parte que nos llama mucho la atención es que nos dimos cuenta que hay por lo menos 100 startups que están haciendo cosas de Deep Tech, pero prácticamente 40% de lo que encontramos de Deep Tech es biotech, ¿no? Y de ahí hay una parte interesante donde inteligencia artificial tiene 20% más o menos, lo mismo que genética, poquito menos de 20. Todo lo entendemos también como un grupo de personas muy apalancado en algunos lugares en específico. Argentina ocupa casi la mitad de los emprendimientos, que eso también se nos hizo muy interesante, pero queríamos entender cómo ven ustedes esta parte dentro de lo que implica Deep Tech y sobre todo ya con el desarrollo obviamente de una tecnología que tiene que convertirse en un producto para hacer una empresa. ¿Cómo están viendo ustedes estas mezclas? La Deep Tech
Tech versus todo lo demás. ¿Cómo lo ven, Eugenio? Mira, eso es súper interesante lo que mencionas, porque en nuestra experiencia, lo que hemos estado viendo, sobre todo en el ecosistema de startups, yo creo que ahí nos hemos enfrentado a lo siguiente, Pedro. Depende el mercado, el jalón de mercado que cada una de esas startups está buscando, porque hablando de tecnologías duras, ¿no? Por ejemplo, ya sean medicamentos, ya sean dispositivos médicos, ya sea que enfrenten el tema de ir dentro del cuerpo o es un habilitador que no necesariamente va dentro del cuerpo. Todas esas cosas le dan diferente complejidad porque tienes regulaciones diferentes. También es un sector altamente regulado cuando se trata de incidir en el cuerpo, ¿no? Y eso pone frenos, ¿no? FDA, COFEPRIS, los mecanismos o las instituciones de regulación. Pero en el tema de digitalización tienes una ventaja, la velocidad, ¿no? De producción, de generación de productos y de iteración y de pruebas, ¿no? Que puedes realizar. No tienes que ir por ejemplo, a ensayos clínicos, ¿no? Cuando tienes un servicio que lo que ayuda es no sé, acelerar la integración de un hospital, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, no tienes, antes me acuerdo, ¿no? Nos estábamos trabajando mucho en desarrollo farmacéutico, pues tenías desde las moléculas, pasaban 7, 8 años los ciclos para que pudiera salir a mercado, ¿no? Desde el tema de investigación. Entonces, eran ciclos largos, muy difíciles de sufragar con inversiones, porque si dices, oye, yo le voy a estar invirtiendo 7 años y todavía no sabes si vas a tener retorno, puede que falle después de los 7, 8 años. Entonces yo creo que eso ha desincentivado un poco el dinamismo que podría tener. Digo, en su momento hubo un acelerón, pero ahora el tema de las tecnologías transversales, de Deep Tech, enfocadas a la velocidad de pruebas en mercado transversales, en temas de salud, enfocadas en salud, yo creo que le ha dado un dinamismo nuevo. Entonces, ahí puedes tomar yo diría, una vertiente que puede ayudar a vincular capacidades de ecosistemas de inversión con estas nuevas startups, pero yo creo que de todas formas, los espacios de validación y el mercado pues siempre van a ser el rey, ¿no? Empresas que dices tienen una gran tecnología, pero no tiene tracción de mercado, no ha hecho pruebas de validación, pues es bien difícil que un inversor diga, no, pues sí, claro, aquí están los recursos. Es difícil. Entonces, tienen que pasar por el proceso de cualquier startup que está buscando inversión, pero tenemos que ayudar a construir el ecosistema que permita que eso tenga volumen y se acelere. Exacto, y creo que ese tema justo también del volumen importante, ¿no? Dicen los de Stanford, juego de las startups es un tema de números, y es justamente eso, por mera estadística. Para ustedes, Matías, ¿cómo está el tema? Digo, creo que hasta donde entiendo ustedes hacen Deep Tech, ¿no? Pero ¿cómo lo ven contrastado con estas otras aceleradoras, incubadoras, ecosistemas que hacen cosas que no son Deep Tech? ¿Dónde está la complejidad? ¿Cómo lo suplen? ¿Qué debiera de haber para poder, como decía Eugenio, pues tener una masa crítica más grande en este sector? Bueno, primero cuando pensamos en que necesitaríamos hacer crecer el volumen, está bueno pensar desde dónde partimos, ¿no? Y este tipo de compañías lo que principalmente inicialmente necesita, es talento científico relevante para poder llevar adelante este tipo de compañías. Y ahí, si comparamos la disponibilidad de talento, nosotros estimamos, porque no está tan claro esa información, pero entendemos que tenemos una bastante buena aproximación, que es de unos 200.000 investigadores en la región, desde México hasta Argentina, relacionadas a ciencias de la vida, y que de ese universo existan unas 100 empresas de biotecnología relacionadas a salud. Es como que no tiene sentido, digamos, ¿no? Ahí hay una oportunidad de entender por qué no están surgiendo más compañías de esa base de talento científico, ¿no? Después, desde ahí, yo creo que, por ahí diciendo un poco con Eugenio, que yo creo que no creo que haya que acelerar el proceso de estas compañías en tanto a generar tracción, porque justamente ahí es donde yo veo hoy como un desacople de las posibilidades de inversión en América Latina y este deal flow que está creciendo. Este tipo de compañías que están creciendo van a tener un proceso de 4, 5, 6 años en donde el foco va a estar puesto en el desarrollo
y pedirle extracción creo que atenta contra las posibilidades de maximización de retorno. Porque probablemente alguna de estas compañías por ahí en el pedido de tracción va a responder a ese pedido de tracción de inversores, y si hace eso seguramente va a estar resignando crear barreras de entradas o más tecnología de frontera para poder, que le va a permitir diferenciarse en el futuro. Entonces, yo creo que esto está pasando con algunos inversores hoy en América Latina interesados en esta conversación de proyectos como más relacionados a la biotecnología o a Deep Tech, porque no hay inversores especializados en biotecnología, en salud y en otras cosas, que por ahí entiendan que esos primeros 4, 5 años, 6 años son de riesgo tecnológico y que uno quiere no tener menos riesgo, sino más riesgo, porque más riesgo es más posibilidades de barreras de entradas para otros competidores en el futuro, pero lo que tiene que desarrollar ese inversor son las capacidades para entender cuándo está frente a un equipo científico que va a poder resolver ese riesgo, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que hay una oportunidad es de construir un ecosistema más grande de inversores especializados que desde cero estén especializados en este tipo de inversiones y no que sean inversores del mundo digital queriendo oportunísticamente invertir en este tipo de proyectos, porque nunca les va a terminar de dar el ancho de banda para poder terminar de profundizar y armar los equipos y tener tesis de inversión suficiente y la disponibilidad del capital suficiente y la diversificación que sea necesario para poder invertir en este tipo de cuestiones. Yo creo que hay que pensar en una nueva generación de inversores que desde cero se especialicen en esto, que también es difícil porque para tener esa nueva generación de inversores, esos inversores le van a tener que contar a sus LPs que hay masa crítica suficiente en América Latina para invertir y todavía no hay masa crítica para invertir. Entonces, medio estamos en ese proceso del huevo y la gallina, que todavía estamos nosotros y algunos otros creando ese deal flow o esa masa crítica para que en algunos años pueda empezar a haber un emergente de inversores 100% especializados en biotecnología y dentro de biotecnología, tal vez en salud, que por diseño tengan las capacidades para poder abordar este tipo de proyectos y tener un ojo inversor en este tipo de proyectos, ¿no? Y creo que además le das un tema clave porque no, nos pasa a nosotros que tenemos conversaciones con emprendedores y justo nosotros estamos en una etapa en donde invertimos a partir de TRL4, pero antes de Serie A. Y entonces luego entramos en esas discusiones raras, ¿no? LPs en donde nos dicen, pero bueno, es que eres presemilla o eres qué. Les decimos, pues hoy después de TRL4 y antes de Serie A, lo que sea que signifique aquello. Pero Y por mira, otro lado Pedro, también, pero precisando en lo que decía Matías, si me permites, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con él, y a lo mejor yo no me expliqué del todo bien, pero yo no me refería a la atracción de mercado en términos comerciales, me refería a la atracción de mercado en términos de validación en Claro, los claro. ecosistemas de la tecnología. O sea, que no nos quedemos en el laboratorio y Sí, en sí, la sí. parte No, está claro. científico-tecnológica, sino que empecemos a tratar de validar en los espacios en donde tiene aplicabilidad la tecnología de la Fundamental. forma más rápida que podamos. Eso para mí es tracción tecnológica, ¿no? O sea, y que no nos quedemos con el technology push sin tocar o raspar un poco el market pool de validación. Es decir, y les pongo un ejemplo, ¿no? Alguna vez estuvimos apoyando una empresa precisamente en el sector salud, que lo que decía es, yo tengo un producto que validé en mi ecosistema, pero no sé cómo se comporte en uno diferente. Y yo necesito validarlo por lo menos en 10 ecosistemas diferentes para saber si la tecnología es suficientemente resiliente y tiene la cobertura que yo espero. Entonces, no era salir a mercado, era validar, hacer pruebas de validación. Entonces, yo creo que en eso sí, yo creo que estos inversores, para que aguanten esos 4 o 5 años en la madurez de que la empresa vaya construyendo su profundidad, sus barreras de entrada, etcétera, y que cruce ese valle de la muerte de una forma eficiente, sí es necesario darle un acelerón a ese tema. No, 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 coincido totalmente. Ese es el trabajo. Lo que me parece que una complejidad que le agrego, y sobre todo en salud, es que es difícil
hoy encontrar esa conversación en América Latina, ¿no? Entonces, por más que, como decía, digamos, hay cuestiones que países emergentes o podrían tener con mayor atracción a estas nuevas soluciones por sus restricciones de capital o de desarrollo, igualmente es difícil tener ese interés o esa apertura de los potenciales clientes para poder tener esa atracción. Entonces, estos proyectos tienen que ir al mundo a buscar esas conversaciones. Y otra cosa que me parece también importante es cuando hablamos del volumen y la masa crítica, es dentro de qué en salud vamos a tener posibilidades, porque ahí también como que dividimos en otro subsegmento ahí dentro de la biotecnología y salud, que es las cuestiones relacionadas al desarrollo de nuevas drogas o nuevos medicamentos, que sería la conversión terapéutica del desarrollo terapéutico, y lo que no sea terapéutico, ¿no? Y me parece que de vuelta ahí son dos conversaciones de tonos, de desarrollos, de entendimientos muy distintos, digamos, ¿no? Como que cómo se financia, cómo se crea, cómo se piensa una empresa que va a desarrollar una nueva molécula es muy distinto a cómo se crea una compañía que desarrolla tecnología para la industria farma, desarrolla diagnóstico, desarrolla herramientas para la medicina personalizada u otro tipo de herramientas. Y ahí hay que ver también qué posibilidades tenemos en América Latina. Nosotros hemos decidido no enfocarnos en esa conversación del desarrollo de nuevas terapias. Después, por ahí algunos proyectos se nos revelan posteriormente y encuentran un ángulo y terminan por ahí una conversación más terapéutica, pero a priori nosotros como que no es lo que buscamos, no es lo que entendemos que Latinoamérica tenga como posibilidades para ser competitivos en el mundo, ¿no? Déjenme dividir la siguiente parte de la conversación en tres partes, ¿no? Y platiquemos las tres por separado. La parte de organizaciones de apoyo al emprendimiento Deep Tech, la parte de los capitales y la parte de las estrategias de comercialización, maduración, salida. En la parte de organizaciones que apoyan a los emprendedores, la plataforma típica que se tiene en los ecosistemas sofisticados arranca con estos programas educativos de emprendimiento. En algunos lados, Finlandia, por ejemplo, lo enseñan desde primaria, en otros lugares empezamos en preparatoria o hasta en la universidad, y después de eso viene ya ese trabajo que hace el emprendedor por su cuenta para después integrarse a una incubadora y a lo mejor después a alguna aceleradora y luego ya lo que sigue. Platicaban ustedes dos al principio de la conversación justo del tema de alta especialidad que implica la parte de salud. No es lo mismo hacer una plataforma digital para agendar citas o para que te lleven el supermercado a tu casa. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo está a comparación de otro tipo de verticales? ¿Y qué tenemos que hacer para poder llegar al nivel de esas otras verticales como son fintech, que pues, es algo que funciona bastante bien en América Latina? Definitivamente debe haber una organización de programas de soporte. En Europa, en su momento, yo me acuerdo que hubo un gran jalón de apoyo con plataformas, en su momento eran muy innovadoras, ¿no? El tema de innovación abierta, plataformas de innovación abierta para resolver problemas de gran relevancia que nadie estaba atacando. Me acuerdo que en su momento hubo recursos de grandes empresas como Merck, por ejemplo, que desarrolló una plataforma que se llamaba Innocentive, que después evolucionó a temas de crowdsourcing y de crowdfunding, ¿no? Para temas sobre todo de salud, ¿no? O sea, ellos lo que hacían era integraban una serie de problemáticas que acogían de diversas fuentes, no solo de la empresa, ¿no? Y decían, bueno, esto llevamos 5 años y no hemos podido mover la aguja. ¿Cómo le hacemos para acelerarlo? Bueno, pues abrámoslo a un tema de innovación abierta y busquemos mecanismos de impulsar proyectos que veamos viables, ¿verdad? Entonces se armaban comités rápidos, se lanzaban soluciones y lo sorprendente fue que pensaban que iban a tener poca respuesta, pero tuvieron una respuesta formidable de grupos de investigación en todo el mundo que decían, yo puedo resolver esto. Tengo ya 10 años trabajando en una solución que viene perfecto para eso. Y no lo sabías porque estaba del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, esas son plataformas que te ayudan, programas, plataformas que alguien financia para ayudar a que el ecosistema se conecte y después pongan sus propuestas en modelos de colaboración. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo y que sigue funcionando.
pero ahora el tema es hacerlo de forma sistemática, porque también lo lanzas, tiene una curva y se apaga. No, no, hay que darle sistematización a ese tipo de programas y que haya varios stakeholders participando, ¿no? Esto no es de una sola empresa, no es de un solo grupo, no es de una sola universidad. Eso no va a funcionar así. Tiene que haber un ecosistema nutrido de stakeholders interesados en un tipo de soluciones o de tecnologías específicas y dar apoyo a que esto pues genere germinación de alguna manera. Nada de esto va a ocurrir si no tenemos sistemas científicos que sigan formando científicos, doctores, digamos, ¿no? Como que eso en México, por ejemplo, en los últimos años estuvo bastante frágil, digamos, ¿no? En Argentina hoy y en el gobierno anterior también sufrió mucho desgaste, digamos, ¿no? Como que hay otros países que están creciendo en eso, Chile está creciendo mucho, Uruguay le está dando también una fuerza a eso, en Brasil se mantiene, digamos, ¿no? Pero creo que hay que ponerle un foco prioritario a que primero tenemos que mantener, al menos mantener esos sistemas científicos, cuando no hacerlos crecer. Tendríamos que hacerlos crecer. Y yo creo que dentro de esa instancia todavía tenemos que ver cómo hacemos crecer la masa crítica de proyectos que salen, que ahí faltan un montón de conversaciones, ¿no? Estas instituciones científicas no están hoy preparadas para poder aportar mucho a la conversación de cómo surgen empresas de ese ecosistema científico. Creo que hay una gran oportunidad de formar, de capacitar a esas instituciones científicas en sus unidades de vinculación tecnológica, lo que significa la conversación específica de creación de empresas científicas con un perfil de venture-backed companies, digamos, ¿no? Como que es una conversión del nicho dentro del nicho muy específica en el paraguas de lo que es la vinculación tecnológica, que es mucho más amplio que eso, ¿no? Y creo que si podemos en los próximos 10 años generar esa masa crítica, yo creo que los capitales para las inversiones posteriores a esto se van a organizar, van a venir, digamos, ¿no? Como que van a estar porque va a haber profesionales del mundo financiero y del mundo de venture capital que se quieren meter en esta conversación, y va a haber capitales disponibles que van a estar viendo oportunidades que hoy se están financiando fuera de América Latina, lo que decías, que van a entender que va a haber una oportunidad para invertir de forma más cercana en etapas embrionarias de compañías que seguramente después empiecen a tener mucho éxito porque el talento científico es súper competitivo, ¿no? Y lo que sí creo, como que nos podemos saltar esa instancia del medio hoy y podemos ir a la tercera capa que mencionaste, que tiene que ver más que ver con los adoptantes o con los mercados de ese tipo de tecnologías. Y ahí hay algo sí que hay para trabajar hoy con las empresas o con las oficinas de innovación de esas empresas, o las que puedan estar en una conversación más fluida con este aún chico pero creciente ecosistema de startups, para que sí puedan ser como mejores adoptantes de esa tecnología. Esa conversación sí la podemos acelerar hoy mismo, porque ya aunque chico, ecosistema de unas 100 empresas biotecnológicas relacionadas a la salud, podrían estar teniendo más conversaciones con esos clientes o potenciales clientes, y hoy cuesta mucho más esa conversación que lo que y obliga muchas veces a este tipo de proyectos a ir a buscar esas conversaciones en otras partes del mundo. Exacto. Y ahí, fíjate, uno de los hallazgos que tuvimos nosotros con esto de las organizaciones de soporte es que dentro del mundo Deep Tech y especialmente la parte de salud, no solamente es una incubadora que te va a enseñar a usar un canvas de negocio y a entender la mercadotecnia. El escalamiento tecnológico juega un rol importantísimo, ¿no? Que es un poco lo que decía Eugenio hace rato, y ahí es donde, por ejemplo, nosotros lo que hemos estado viendo a la hora de estar mapeando también esa parte en donde hay que hacer el prototipo, pero luego hay que ver qué pasa con la cadena de suministro y la preclínica y las clínicas y los documentos que tienes que entregar a la autoridad regulatoria. Ya hay muchas piezas que también ya tenemos en el ecosistema. Nosotros ahorita, por ejemplo, los últimos meses, la labor más intensa, aparte de estar identificando a las empresas, ha sido ubicar cómo podemos articular una plataforma que nos permita, a través de entidades que ya existen,
básicamente hacer un plug and play con la startup. Yo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando articulamos eso a través de la Fundación Nacional de Ciencia y del Sistema de Salud de NSF-NIH, se creó una plataforma en donde hoy por hoy alguien que quiere crear emprendimiento en salud ya tiene los pasos clarísimos, es totalmente transparente. Todas las universidades tienen el mapa y el teléfono de la persona a la que hay que marcarle. Entonces yo hago mi doctorado e inmediatamente me voy a la instancia que hace emprendimiento en mi universidad y ya tienen todos los pasos y calendarizado con fechas de aplicaciones y tal. Eso lo tratamos de hacer también en otros países. En el caso de México, arrancamos en 2015 con todo el apoyo del gobierno americano, capacitando al Consejo de Ciencia de México y tal, pero pues el gusto nos duró 3 años y otra vez aquello se desmembró. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? Yo creo que justo lo que falta es que todas estas instancias se hablen entre sí y que también entiendan que pueden apoyar a los emprendedores, no solamente a Big Pharma. Ibas a decir algo, Eugenia. Sí, no, es que justo lo que están diciendo es súper clave, tanto lo que dijo Matías en el tema de la masa crítica y el tema de los sistemas de investigación, ¿no? ¿Cómo ayudas a que haya más incentivos para que estos grupos de investigación realmente formen spin-offs, se creen empresas, ¿no? Mira, y esa discusión la tuvimos hace mucho tiempo, ¿no? O sea, lo decías, el sistema de investigación, por ejemplo, en México pues le falta una actualizada severa, porque cuando tienes la calificación de estar evaluando a investigadores por puro paper, sin considerar patentes, sin considerar creación de empresas en su bagaje de desarrollo, pues no los desincentivas. Esa es la realidad. Ahora, no, la creación de empresas no es para todos los investigadores, eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Hay investigadores que sirven para hacer investigación profunda, porque están en ciencia básica, qué sé yo. Pero, pero hay manera de que se muevan esas oportunidades, ¿no? Empezó en algún momento, yo recuerdo con ACID muy bien, a entender, por ejemplo, la investigación por contrato. Antes no se podía llegar a un centro de investigación del CONACYT, solicitar, acceder a tecnología desarrollada por el centro y utilizarla para explotación comercial. No entendían qué era eso. Es más, no, o sea, todo era regalías y todo era, no, pues tienes que entrarle aquí a transferencia tecnológica e invertir, ¿no? No, cuando haces investigación por contrato, la tecnología y la propiedad intelectual es de la empresa que paga por ello. Entonces, eso empezó a moverse, pero después dimos pasos para atrás. Ahora, tú mencionabas a la National Science Foundation en los Estados Unidos. Ellos han empezado a entender esto hace como unos 4 años, o 3 años, no tanto tampoco, ¿eh? Pero lo han empezado a entender muy bien. Existe algo que se llaman los Regional Innovation Engines, de la National Science Foundation, y empezaron a abrir la oportunidad de que se formaran consorcios con una estructura de desarrollo tecnológico, pero con el objetivo de crear empresas. Y además, el líder del proyecto, generalmente tú decías, pues es el PI, ¿no? Siempre en Estados Unidos es el PI, el Principal Investigator. Bueno, no, aquí con los Regional Innovation Engines la posición era CEO. Desde ahí te das cuenta que empezaron a entender hacia dónde iba esto. Entonces, yo creo que otros países están evolucionando en ese sentido y en Latinoamérica, México, Latinoamérica, nos estamos empezando a quedar bastante atrás en ello. Entonces, yo creo que sí es fundamental lo que ustedes dos están mencionando para que desde el sistema de investigación, una revisada a las políticas públicas en ese sentido, ayuden a que se incentive el desarrollo de la masa crítica de este deal flow que se necesita en temas de tecnologías de salud, ¿no? Oigan, el tema de capitales. Para proyectos como los que estamos hablando, hay el componente de los grants o capital no diluyente, que normalmente viene de fondos públicos, a veces viene de multilaterales o de fundaciones, pero normalmente viene del gobierno nacional, a veces estatal. De ahí pasamos a inversión ángel, capital privado, venture capital, pero entendiendo también que el venture capital es un vehículo que atiende a los LPs, ¿no? A estos family offices, bancas de desarrollo y etcétera. Uno de los retos que hay en el sector salud son los tiempos y los montos.
tiene que ser un capital mucho más paciente y también las chequeras pues tienen que ser bastante más grandes, ¿no? ¿Cómo ven esa situación hoy por hoy? Hay programas en algunos países, en otros ya no existen. ¿Cómo ven esa articulación? Y también del lado, inclusive, pues de los últimos capitales, antes de los M&As y etcétera, de las salidas que ahora platicamos, pero porque no es lo mismo llegar con un family office y decirle, oye, dame dinero y yo en 3 años te lo regreso. Y pues aquí está la experiencia de Kavak y de Rappi, etcétera, a decirle, pues vamos a invertir en una molécula o vamos a invertir en una vacuna o vamos a invertir en un dispositivo y entonces pues me vas a tener que aguantar pues entre el doble y el triple de lo que sería con el otro fondo, ¿no? Hay dos cosas que tengo. Primero, el tema de los grants. Hoy realmente no hay grants, salvo en Chile, que han tenido una política interesante de grants para proyectos científicos que estén lanzados hacia una conversación empresarial. Y después, respecto de los capitales, yo creo que si hablamos de biotecnología y excluimos el desarrollo de terapéuticos, estamos en un escenario de tiempos de retornos que están muy parecidos a los que son los tiempos de retornos de un VC tradicional. El tema es que tal vez esos primeros 5 años son distintos, ¿no? En el despliegue y en empezar a entender hacia dónde van este tipo de proyectos. Tal vez si se pasan esos 5 años de forma exitosa, las barreras de entrada de este tipo de proyectos que se construyeron en ese proceso son mucho más altas y la probabilidad de éxito empieza a ser mucho más cierta en este tipo de proyectos, pero al final del día tenemos que esperar 10 años, 12 años para ver retornos, que es lo mismo que un VC le cuenta a sus LPs para invertir en un Rappi o en un Kavak, y es lo mismo que al final del día necesita también un proyecto como un Kavak o un Rappi para madurar. Entonces, pensamos a veces que nos dicen con este tipo de proyectos, vuelvo a aclarar, sacando que no estamos hablando de nuevos terapéuticos, que ahí sí la conversación es muy distinta, sino que un montón de otras cosas para salud con biotecnología, y que nos dicen, bueno, no, estos proyectos son mucho tiempo y mucha plata. Y después vemos los tiempos que lleva a entender realmente a dónde está el negocio, la posibilidad de realmente tener liquidez de esos proyectos de vuelta en proyectos como de internet, como Rappi, como Kavak, y son cientos de millones de dólares para entender si realmente hay negocios ahí, o hasta miles de millones de dólares para entender si realmente hay negocio ahí, y más de 10 años para poder terminar de entender cuál es el negocio que va a traer estos proyectos digitales, digamos, ¿no? Entonces, estos proyectos digitales no están exentos de grandes cantidades de capital y mucho tiempo para entender a dónde está el negocio, ¿no? Mercado Libre mismo, ¿no? Tuvo 10 años para entender a dónde estaba finalmente el negocio y empezar un proceso de aceleración. Es cierto que tal vez mucho antes hay más evidencia de hacia dónde va esto, digamos, ¿no? Pero yo veo que los VCs de este mundo están teniendo mandatos de 10 años, ¿no? De todo el fondo entre la inversión y la desinversión, y los fondos de este tipo de proyectos que no son nuevas moléculas, y nosotros mismos, digamos, hoy estamos configurados en ese lapso de tiempo, aunque ingresamos 2, 3 años que un early stage VC, esta característica, ¿no? Yo sé que ya se nos acabó el tiempo, Pedro, pero te lo respondo en un simple concepto, las triple P en inglés, las alianzas público-privadas. Esa es la mejor manera de lograr que estos recursos públicos vinculados a recursos privados puedan ayudar a que se muevan esos capitales de una forma mucho más dinámica. Y finalmente que además, pues ahora hay que meterle criterios de ambiente, de impacto social y de gobernanza, ¿no? Criterios ESG. O sea, si metemos triple P o alianzas público-privadas con criterios ESG, creo que podemos tener una fórmula importante para el tema de movimiento de capitales en salud. Y yo creo que eso es justo lo que hay que explorar, porque al final del día, la manera en la que, digo, se habla mucho de la triple y cuádruple, quíntuple hélice, ¿no? Pero pues yo he visto muy poco. Entonces, creo que justo lo que necesitamos, y especialmente en esta vertical, es eso. Me encantaría pasar a comentarios finales. No, me parece que pasamos por varios temas súper interesantes para reforzar. Creo que me parece que me gustó estos 3 niveles que pusiste, las organizaciones bases. Hay mucho para trabajar en relación con los sistemas científicos y cómo ayudarlos en su proceso de entender cómo pueden participar de esta conversación.
y acelerar esta evolución dentro de los sistemas científicos, que surjan más también interfaces privadas, ¿no? Que estén hablando más company builders o especialistas en poder transformar de 0 a 1 ese conocimiento científico para aumentar la masa crítica. Creo que el tema de la inversión, el capital en esa etapa temprana, como que va a tardar en llegar, o sea, tenemos que crear la masa crítica, pero cuando llegue creo que lo tenemos que encajar bien con esto que decía recién, respecto de que este tipo de proyectos, si no estamos hablando de terapéuticos, términos de sus horizontes de retornos deberían ser muy distintos a lo que estaban acostumbrados en inversiones del mundo digital, con una matemática nueva seguramente dentro de esos procesos, pero que deberían estar en esos horizontes. Y lo tercero, todo lo que hablamos de las instituciones que reciben estos proyectos, ¿no? Esos clientes, esas empresas, esos organismos regulatorios, esas CROs que estén instalándose en estos países. Creo que en eso sí también podemos trabajar de inmediato para generar más fluidez y para que empiecen a entender, que empiecen a trabajar con este tipo de startups y que empiecen a capacitarse también y a tener músculo para que el momento cuando tengamos más masa crítica, digamos, estén bien preparadas para acelerar ese proceso. Tres takeaways, Pedro. Yo creo que en la discusión me gustó mucho toda la perspectiva de Matías, la tuya, enriqueciendo las perspectivas. Pero yo creo que para mí me llevo tres takeaways importantes. Uno es que sí necesitamos una tarea importante en la conexión de los sistemas de salud con los mecanismos que le permitan a startups en deep tech en salud vincularse de forma eficiente y muy rápida o más rápida, como acceso a infraestructura, por ejemplo, ¿no? O sea, las startups a veces adolecen mucho de eso, dicen, tienen una muy buena idea, pero les falta infraestructura. Y de aquí a que logran la infraestructura, pues pasa tiempo, cuando podrían tener acceso al ecosistema de la infraestructura desde que ya existe, ¿no? Localmente. Entonces, esos mecanismos hay que buscar acelerarlos, que haya temas de compartición de infraestructura, que haya política pública de incentivar el desarrollo de estas startups, el tema del sistema científico, cómo incentivamos a que haya más producción de emprendedores de origen científico. Y además, cómo los ayudamos a que refuercen sus temas pues en los que a lo mejor no son tan duchos, ¿no? Como la parte comercial o la parte de finanzas o la parte específicamente de administración y marketing, ¿no? Pero yo creo que esos puntos son importantísimos. Cómo buscamos a través de mecanismos que pueden ser a través de alianzas público-privadas u otros, el que eso no se pierda y que haya una política pública detrás. Creo que esto tiene que acabar en un congreso, porque si no hay una política pública que lo respalde, bien difícil, ¿no? Se mueven nodos muy aislados, ¿no? Y el último punto que yo vería es definitivamente que estas masas críticas detectadas que se vuelven un embudo y una criba natural, ¿no? Algunos avanzan más rápido que otros, unos logran financiamiento o venture capital en una etapa temprana, otros hasta una etapa más avanzada, etcétera. Que tenemos que tener yo diría, una lupa muy de seguimiento a estos proyectos, porque a lo mejor hoy día te acerca un grupo, hoy no te puedo ayudar, avanzas 3 pasos y estás en el punto en el que te puedo ayudar. Pero si no hacemos el tracking, o sea, yo creo que se necesita tener un buen backtracking de dónde están avanzando estas empresas, en qué regiones están, con quién se pueden vincular, porque el darle el seguimiento a los procesos en los que van avanzando ayuda. A veces traes a alguien que les puede dar ¿cómo se dice? El jumping point, que no necesariamente pudiste haberle dado hace 1 o 2 años. Entonces yo creo que ese también es súper importante, hacer una buena trazabilidad de dónde están los proyectos, ¿no? Buenísimo, pues de veras les agradezco mucho tiempo a los dos. Gracias por habernos acompañado a otro capítulo de The Outliers by Freedom Capital. Esperamos que haya levantado contenido de interés para ustedes y seguimos a sus órdenes en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y también en Spotify, Apple Music y YouTube. Si hay algún tema que crean que es de valor, debiéramos de estar teniendo conversaciones específicas vinculadas a emprendimiento e innovación en América Latina y Caribe, con gusto aceptamos su sugerencia. Gracias.